A partir de este momento inicia Reporte Especial por Corrillos. Bienvenidos a Reporte Especial. Mi nombre es Miller Arévalo. Transmitimos por nuestras redes sociales de Corrillos. Cada programa tenemos un invitado para tratar temas locales, regionales y nacionales. Reporte es un programa para conocer un poco más en profundidad temas que por el afán del momento se diluyen. Nos acompaña en esta ocasión Jacinto Pineda Jiménez. Él es el director de la Territorial Santander de la ESAP. Bienvenido, señor director, muchas gracias por acompañarnos. Miller, ¿cómo está? No, aquí pues muy atento a generar este diálogo sobre el tema de lo público, un tema apasionante para todos. Cuéntenos un poquito primero quién es usted como para entrar en confianza. Gracias, Miller. Yo soy un sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. He estudiado este campo de lo público. Llevo 23 años en la Escuela Superior de Administración Pública, donde me he formado, pero fundamentalmente, más allá de la formación, me he apasionado por este tema de lo público. Aquí he tenido la tarea de la investigación, soy líder de un grupo de investigación avalado en Conciencias. De igual manera, además de escribir, de dictar clases y lo demás, me apasiona administrar lo público, y eso es lo que estoy haciendo en la Territorial Santander, orientando nuestra territorial a un territorio que requiere de nuestra presencia y requiere de nuestro apoyo. Digamos que cuando uno está pequeño le dicen, bueno, ¿y usted qué quiere hacer cuando grande? Y uno normalmente nombra alguna profesión completamente diferente a la administración pública. ¿Quiénes son los estudiantes de la ESAP? Bueno, yo creo que nosotros somos un sueño que tiene que ver con la actividad política. La administración pública es una carrera que reúne tres elementos centrales: el Estado como un problema teórico, lo político como lo que le da alma a la administración pública, y el problema de las organizaciones públicas alrededor de un tema social. Así que un estudiante de administración pública debe conocer del Estado, de la política, de las organizaciones públicas, pero debe conocer también de la sociedad. Nuestra sociedad, en medio de todos los conflictos que tiene, también tiene caminos para superar sus propios conflictos. Recuérdese que al final lo que le interesa al Estado y lo que le interesa a la sociedad es que exista un lugar común entre ambos, donde sea el bienestar compartido. Ese es el afán del Estado. Diga, la SAP creo que tiene 50 años o tiene más. ¿Por qué nació en ese momento? La Escuela Superior de Administración Pública nace a través de la Ley 19 de 1958. Mire, Miller, nace en un proceso histórico de lo más interesante. Había terminado la dictadura militar de Rojas Pinilla, hacíamos tránsito al Frente Nacional y de alguna manera cesaban esas discusiones y disputas que habían entre los partidos políticos, que habían dado origen a una historia de violencia que aún estamos en deuda de superar. Y lo que se buscaba era que la Escuela Superior de Administración Pública le aportara a la paz a través de dos elementos centrales: cómo modernizar el Estado colombiano, y en segundo lugar, cómo generar una carrera administrativa que le diera estabilidad a los servidores públicos. Se entendía que el problema central entre conservadores y liberales era la lucha por el poder y era la lucha por los cargos políticos, y entonces lo que busca con la generación de la Escuela Superior de Administración Pública era generar una carrera administrativa profesional. Miller, sigue siendo el gran sueño de los colombianos, un Estado eficiente y una carrera administrativa que se acerque a los ciudadanos. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que la labor de la Escuela Superior de Administración Pública
es todavía un reto y un desafío para los colombianos, porque seguimos siendo uno de los países más inequitativos del mundo. Sí, le preguntaba que quiénes entraban a estudiar en la SAP precisamente por eso, porque no sé, a uno como que no se le ocurre, no sé si uno se imagina que los políticos han estudiado en la SAP, no creo, más bien han estudiado otras carreras, generalmente derecho, no sé. ¿Hacia dónde salen los egresados de la ESAP? Mire, Miguel, nosotros tenemos una queja dentro de nuestra democracia, y es que quienes asumen la tarea de manejar el Estado no conocen el problema de lo público. El Estado es cada vez más complejo para comprenderlo, pero sobre todo para ponerlo a funcionar. El Estado en acción, el Estado resolviendo problemas, necesita de conocimientos, y esos conocimientos son los que aborda la Escuela Superior de la Administración Pública. Yo debo ser también crítico, pero también decir verdades. La Escuela Superior de Administración Pública en Colombia hay una ausencia también de ella dentro de la administración pública. La ESAP debe ser mucho más protagónica y debe ser la institución que apoye las administraciones públicas, tanto a nivel local como a nivel nacional, para la toma de decisiones en el sector público. Y ahí hay una ausencia, y hay que reconocerlo, de la Escuela Superior de Administración Pública. Nosotros nacimos bajo una concepción francesa. La Escuela de Administración Pública en Francia se llama la INA, y la INA en Francia el Estado francés obliga a que todo servidor público estudie allá en esa escuela antes de ejercer su profesión. En Colombia hay una norma que es la ley 489 en el artículo 31, donde dice que todos los alcaldes electos para posesionarse deben estudiar en la Escuela Superior de Administración Pública un curso, cosa que nosotros hacemos como ESAP. Pero debemos inundar más la administración pública, el Estado y los diferentes frentes donde está el Estado de administración pública, y eso hace que la tarea de la ESAP sea mucho más la de estar en el territorio. Y eso es lo que yo quiero hablar de Santander, cómo estamos llegando mucho más allá. Pero Miller, es una tarea en construcción, no vamos a decir que hemos resuelto el problema. La ESAP todavía aún le falta para poder estar ahí permanentemente con la administración pública colombiana, y eso es nuestro gran desafío. Cuando uno, sin quererlo meter en camisa de 11 varas, cuando uno observa a los candidatos, llámese al Congreso o a la presidencia, uno ve los candidatos y no dice, o sea, no piensa o no cree que todos sean buenos o que todos sean malos, pero uno se da cuenta y dice, es lo mejor que tiene Colombia para llegar a gobernarse. No sé, como que a la gente le tiene miedo a la administración pública. ¿Qué piensa usted del tema? Bueno, los desafíos de la administración pública son grandes. Nosotros tenemos un problema de ética pública que tenemos que enfrentar, es decir, cerrar las puertas a la corrupción. Y ese tema, sea de izquierda, sea de derecha, debe enfrentarse. Segundo lugar, la pandemia nos deja uno de los retos más importantes que tenga Colombia, y es cómo podemos superar las condiciones de pobreza que tienen 19.600.000 colombianos que viven con menos de 385.000 pesos mensuales, o de los 6.600.000 colombianos que viven con menos de 165.000 mensuales, como lo evidencian las estadísticas del DANI de acuerdo a la pobreza monetaria del año 2021. Ese es nuestro gran desafío,
¿Cuál es la tarea de la política? La tarea de la política es decir cómo vamos a resolver el problema. La lucha de la administración pública es hacer que lo que se piense políticamente se haga en la práctica. La política, por lo tanto, es una discusión en la democracia. Será el pueblo colombiano quien diga cómo deben resolverse los grandes problemas que tenemos de corrupción, de pobreza, de cómo acercar una sociedad mucho más a los sueños de un país equitativo, justo y en el camino del desarrollo. Ese es el desafío de la administración pública. El desafío de la política es el cómo resolverlos, y el cómo lo deciden los ciudadanos, y esa es la tarea de los ciudadanos. Por eso, al iniciar la conversación le decía a Miller, uno no puede pensar en la administración pública si no piensa en el problema del Estado, en el problema de la sociedad y en el problema de la política. Si la política está contaminada, si la política está inmersa en los lugares de la corrupción y el clientelismo, es muy complejo superar los problemas. Ese es un análisis académico que tenemos que evidenciar y que estudiar desde la Escuela Superior de Administración Pública. Señor Jacinto Pineda Jiménez, director de la Territorial Santander de la ESAP, cuando uno lo escucha, pues surgen tantos temas que uno no sabe ya por qué lado camino, por qué lado coger, si por un lado de la administración, por la economía, por la pobreza. Pero pues ya por lo menos intentamos entrar en materia. Vamos a un primer corte en reporte especial y venimos después de la primera pausa a ver si organizamos un poquito o seguimos en esta amalgama de temas que son tan interesantes, tan llamativos, pero pues bueno, tenemos que llegar con un orden. Muchas gracias y ya venimos en reporte especial. Estás viendo Reporte Especial. El sueño de ofrecer oportunidad de educación a una Colombia ávida de innovación dio vida a la UNAD. Cimenta su formación académica ofreciendo más de 1.200 cursos virtuales en campus, haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura, pertinencia y calidad. La educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigmas.
Ahora reclamar su pasaporte solo tardará 4 días. Una vez realizados los pagos en el Banco Sudameris, pueden acercarse con los recibos y cédula de ciudadanía a la calle 52, número 3527 en Bucaramanga. 4 días después a reclamarlo personalmente. Continuamos mejorando nuestra atención a los viajeros. Gobernación de Santander, siempre Santander. Estás viendo Reporte Especial. Estamos con Jacinto Pineda Jiménez en Reporte Especial. Él es el director territorial de la ESAP Santander. Pues entramos en materia para entender un poquito de cómo es la administración pública, pero vamos a ir a unos temas un poquito más fáciles para empezar como a entrar en el asunto. ¿Cuántos estudiantes tiene la ESAP territorial en Santander? Nosotros hoy tenemos 550 estudiantes y lo que queremos es, y la búsqueda nuestra hoy es llegar a 1000 estudiantes en Santander. Por eso nos venimos ampliando. Básicamente estábamos históricamente llegando a Oiva, a San Gil, a Málaga, a Barrancabermeja y en Bucaramanga. Era nuestra tarea. Hoy, a partir de este semestre del 2022, nos hemos ampliado para Cimitarra y estamos trabajando Puente Nacional. De igual manera, desde Santander se aborda el tema del sur de Bolívar, por eso estamos en Santa Rosa, en el sur de Bolívar, abordando nuestra tarea desde Santander. A partir de ahí, lo que queremos es llegar este semestre a 1000 estudiantes. Por eso estamos promocionando, divulgando y dando a conocer nuestra oferta académica. ¿Y qué programas Nuestro programa se denomina Administración Pública. El programa de Administración Pública es un programa de 10 semestres que busca trabajar lo que hemos dialogado. Todos los problemas que tiene el Estado, pero también las formas que tiene el Estado para resolverlos y, desde luego, a través de todas las técnicas administrativas que se tienen para resolver los problemas. Esos 10 semestres y este programa acreditado de alta calidad, y yo quiero, Miguel, insistir, sí, que es un programa acreditado de alta calidad, que no son muchos los que hay en Colombia, pero en segundo lugar, en consonancia con el gobierno nacional, los estratos 1, 2 y 3, no, el carácter tanto para la inscripción como para la matrícula es de carácter gratuito. Invitamos. ¿Toda la carrera o solamente? Toda la carrera. Okay. Sí, y desde luego pues está supeditado a que no se cambien todos los temas de las normas que se tienen hoy. Pero la voluntad del gobierno es la de mantener estos descuentos. Ahora, también llegamos a programas en posgrados de especializaciones y maestrías. Nosotros tenemos una maestría en administración pública y allí estamos buscando que, como lo mencioné anteriormente, que los ciudadanos, como son las juntas de acción comunal, como son los concejales, como son los personeros, como son los alcaldes, ingresen a la ESAP con el 50% de descuento sobre el valor que tiene la maestría. 50% de descuentos. Ahora, en virtud de la ley 1448, que es el tema de las víctimas, la población víctima tiene gratuidad total en los programas de posgrado. Allí se seleccionan los 6 puntajes más altos que se tengan y ellos van a realizar las maestrías o las especializaciones de manera gratuita. Quiero insistir en el programa de administración pública y quiero invitarlos a que se inscriban a través de nuestra página www.esap.edu.co, donde lo realizamos. Lo realizamos en San Gil, Oiva, Puente Nacional,
Cimitarra, Barranca Bermeja, Málaga, Bucaramanga. Y en Bucaramanga tenemos 2 jornadas, de lunes a jueves de 6 a 10 de la noche y otra jornada de viernes en la noche, sábado y domingo. Estamos cubriendo todos los horarios para que quienes estén interesados en uno u otro realicen su programa, y como lo señalaba, también realizamos el programa en Santa Rosa, en el sur de Bolívar. El egresado de la SAP, ¿para dónde sale? O sea, sale, no sé. ¿Cuál es nuestro perfil profesional? Okay. Miller, nuestro perfil profesional es, desde luego, nuestro principal, ¿sí? Nuestro principal sitio de trabajo, ¿sí? El que absorbe la mayor mano de obra de administradores públicos es el Estado, es innegable. Yo quiero decir aquí una cosa que es importante, Miller, y es que Colombia viene trabajando el tema del mérito. Y uno a veces dice, ¿eso es cierto o no es cierto? Es cierto. Venimos trabajando todo lo que se denomina las convocatorias, a través de convocatorias profesionales, personal asistencial o técnico, lo que llamamos carrera administrativa, se está ingresando de esta manera al Estado colombiano. Desde luego no quiero negar que muchos de la vinculación del Estado sigue haciéndose a través de la contratitis, de lo que llamamos OPS. Sin embargo, hacia el futuro va a prevalecer la carrera administrativa, van a prevalecer los concursos. ¿Y por qué hablo de los concursos frente a la administración pública? Porque nosotros, como Escuela Superior de Administración Pública, a nuestros egresados les damos competencias, saberes, para que enfrenten este tipo de pruebas. Mire que esto es uno de los temas más importantes, cómo los administradores públicos vienen llenando la administración pública a partir de estos concursos. Claro, el Estado sigue trabajando a través de asesorías, a través de consultorías, a través de asistencia técnica, a través de contratos, y ahí está el papel de los administradores públicos. Ahora ¿por qué en algunas circunstancias, lo que le decía ahí en el entretiempo, en algunas circunstancias hay una buena administración y con las mismas circunstancias la administración ya no es tan buena, los recursos ya no alcanzan? ¿Por qué en unos lados y en otros sí alcanza, y por qué en otros lados no alcanza? Aparte del tema de la corrupción, que eso ya es otra cosa, que si existe la corrupción nunca va a alcanzar el dinero, pero ¿por qué en algunas circunstancias sí alcanza el dinero y en otras no? Esto tiene que ver con la capacidad de gestión. Nosotros debemos ser francos en eso. La pobreza va de la mano de administraciones públicas ineficientes. Allí donde hay mayor pobreza, hay mayor ineficiencia administrativa. Nosotros tenemos un marco regulatorio para todos los municipios de Colombia. Y la pregunta central, entonces, ¿por qué tantas diferencias en el desempeño institucional? Básicamente, Miller, el gran problema que tenemos es las capacidades que tienen las instituciones para responder a las necesidades de los pueblos, pero fundamentalmente tenemos administradores al frente de nuestras instituciones que no tienen visión, que no tienen la capacidad de conducir sus instituciones hacia el desarrollo y generar bienestar en sus gentes. Nosotros, en desempeño institucional de nuestros municipios, nosotros tenemos aproximadamente el 40% de los municipios en Colombia se rajan en desempeño institucional. Y cuando usted selecciona ese 40% de los municipios que se rajan en desempeño institucional, va a darse cuenta que coinciden con los municipios más pobres del país. Cuando nosotros hemos realizado análisis y estudios, cómo allí donde hay administraciones públicas ineficientes, también hay pueblos que no tienen sueños. Nosotros tenemos una cantidad de problemas que hoy quisiera dimensionar unos. Tenemos una gran dependencia también en algunos pueblos, hay que señalarlos. Hay pueblos
que condenan a su gente a la pobreza y que reproducen pobreza. Son unas máquinas para ser pobres. Y eso también tiene que ver con las administraciones públicas, porque hay administraciones públicas que no se comprometen con el desarrollo, que no despiertan ideas, que no despiertan sueños, que no despiertan proyectos. Y entonces estamos condenados a ver esos pueblos donde lo único que ocurre es que madrugamos y anochecemos en las mismas circunstancias. Y el ayer, como el hoy, como el mañana, son idénticos, haciendo que cada vez empeoren más las situaciones. Lo que sucede también es que hay algunos mandatarios que manejan cifras, ¿no? Por ejemplo, explicaba el Dani que generalmente cuando se habla de desempleo, generalmente lo que se muestra son solamente las personas que están buscando empleo, pero por ejemplo los que ya no están buscando empleo, sino que ya o se acostumbraron a estar desempleados o se volvieron vendedores ambulantes, que no necesariamente son empleados, están ocupados pero no empleados. Esa manipulación de cifras no también es lo que hace que el gobernante de pronto maneje eso y que el pueblo termine acostumbrándose a que sí, vamos bien. Bueno, hay indicadores. Por ejemplo, ahora usted señala el tema del mercado laboral. Es cierto. ¿Qué es ser empleado en Colombia? Es que cuando llega la encuesta del DANE, en la última semana haya trabajado al menos 1 hora. Si usted ha trabajado 1 hora en Colombia, ya no es desempleado, es empleado. Y claro, eso es una ilusión. Segundo lugar, cuando hablamos de la pobreza y hablamos de los 6-7 millones de colombianos que reciben menos de 165.000 pesos, y como lo demuestran las estadísticas del DANE que se hicieron para la pobreza del 2021, Colombia debería tener una de las pobrezas más altas del mundo, si no es por el tema de los subsidios. Así que, ¿qué es lo que se ha buscado en los últimos años? Mitigar el impacto de la pobreza a través de lo que técnicamente se llama transferencias monetarias. Por eso tenemos tantos programas como Jóvenes en Acción, como Familias en Acción, tantos programas donde hay transferencias monetarias sin ninguna contraprestación. Ahí entramos a un debate mucho más profundo, Miguel, y es que al final vivimos una ilusión, es cierto, que es creada por las burbujas de las estadísticas, porque en la realidad, en Colombia, más de la mitad de los hogares colombianos recibe subsidios y reciben, sobre todo después de la pandemia, reciben transferencias monetarias que lo que hacen es crear una ilusión frente a los indicadores sociales. Pero esta es una de las salidas que tiene este país frente a tantos problemas. Estamos en reporte especial, estamos con el director de la ESAP Territorial Santander, Jacinto Pineda Jiménez. Vamos a un corte y ya venimos a continuar con él, la cantidad de temas que se pueden hablar de este tema de la administración pública. Ya venimos. Estás viendo Reporte Especial. Sobre el anillo vial sentido Girón Florida Blanca, cerca a la avenida de los Canelles y frente a la estación de Metrolínea, se construye un gran proyecto, Girón Colonial, Centro Comercial, siendo esta una vía principal del municipio y puerta de ingreso a la hermosa arquitectura que muchos visitan cada año. El centro comercial estará alineado con una visión para la ciudad, interesado en su gente, ofreciendo un desarrollo urbanístico que permite espacios seguros y de bienestar para la convivencia de todos sus habitantes y visitantes.
Su principal objetivo será proyectar el crecimiento socioeconómico de la ciudad, convirtiéndose a su vez en un punto de referencia de cultura, entretenimiento, gastronomía y comercio. En el proyecto se contará con grandes áreas para diversión, zonas de comidas, supermercados y almacenes de marcas reconocidas del sector textil y de calzado. Girón será un punto referencial de crecimiento económico inclusivo y sostenible de Santander. EMPAS está en su máxima velocidad. La empresa pública de alcantarillado de Santander es la número 1 a nivel nacional en la categoría F2, nivel intermedio en la entrega máxima velocidad 2021 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, orientados a dinamizar el uso de las tecnologías en pro de mejorar la gestión pública. Máxima Velocidad es una estrategia del Ministerio de las TIC que busca acelerar la implementación de la política de gobierno digital de las entidades públicas en beneficio de los ciudadanos. Esta es una experiencia innovadora en la implementación de los habilitadores y propósitos de la política de gobierno digital que nos acerca cada vez más a la transformación digital. Definitivamente este logro es gracias al trabajo articulado entre todas las áreas, siempre pensando en mejorar de cara a los ciudadanos. Y lo que viene es precisamente seguir trabajando para fortalecer nuestras capacidades de tecnología y poder brindar un mejor servicio a todos los usuarios. www.corrillos.com.co. Toda la información pública, política y electoral en un solo sitio. www.corrillos.com.co. Estás viendo Reporte Especial. Estamos en Reporte Especial, estamos con el director territorial Santander, Jacinto Pineda Jiménez, que nos ha dado una cátedra de administración pública y lo que nos falta, porque pues lo que nos falta aprender, porque básicamente estamos apenas en la base, pero para centrarnos un poquito como en el territorio, señor Jacinto Pineda, cuéntenos un poquito cómo está Santander en cuanto a términos de desarrollo. Aparentemente se ven como carreteras, se ven, no sé, edificios, puentes, etcétera, pero uno realmente, si es desarrollo, ¿cómo está en Santander en ese tema? Bueno, hay distintos indicadores para medir el concepto de desarrollo. Mientras Bucaramanga redujo la pobreza en el 10.2% entre el 2020 y el 2021, no ocurrió lo mismo con Santander. Santander escasamente tuvo el promedio nacional del 3.2% en la disminución de pobreza. No tuvo el mismo factor del impacto que tuvo en la reducción de pobreza ni en la extrema pobreza. Esto me lleva a conversar un poco sobre entonces qué es lo que ocurre. Lo que ocurre es que Santander es muy inequitativo. Les voy a dar unos datos. Sí. Lo que produce Bucaramanga, solo Bucaramanga, sin área metropolitana, sino solo Bucaramanga, lo que produce Bucaramanga de su Producto Interno Bruto, valor agregado municipal que está en la ley 1551, eso representa lo de 82 municipios de Santander. ¿No, solo Bucaramanga o...? Solo Bucaramanga, sin contar. Lo de 82 municipios. Barrancabermeja y Bucaramanga producen la mitad de lo que produce el departamento. Es decir, dos ciudades producen el 50.6% de lo que produce económicamente en Santander. Hay municipios con situaciones muy complejas, que es insignificante lo que producen. Voy a colocar los 5 municipios en su orden que menos generan valor agregado municipal en Santander. En su orden son Palmar,
Jordán, Aguada, Macaravita y California. No alcanzan a producir estos 5 municipios ni el 0.01% de lo que produce Santander. Y aquí viene la reflexión. Correcto. En un escenario de tantas inequidades, donde los municipios, uno de sus ingresos fundamentales son los ingresos propios, y los ingresos propios se hacen a partir de la actividad económica que tenga un municipio, pues uno diría, ¿qué puede usted cobrar de industria y comercio en el Palmar? ¿Qué impuesto predial usted puede generar o qué puede cobrar usted en Jordán? Son municipios entonces que, en términos populares lo voy a decir, viven con la mano extendida esperando quién les da plata, bien sea el gobierno nacional o bien sea el municipio, el departamento. Eso es un obstáculo para el desarrollo. Y esto entonces, ¿qué es lo que genera? Que lo que genera es un departamento que tiene una concentración de oportunidades en 5 municipios y una generación de lugares de pobreza en los demás, a partir del indicador de valor agregado que tiene el departamento. Son realidades que tenemos que entender. El índice de pobreza multidimensional, que ese sí se territorializa, nos deja ver que hemos avanzado, pero que tenemos unos municipios en extrema pobreza. Tenemos que hacer entonces, y esta es la reflexión desde la administración pública, cómo generamos capacidades a esos municipios, porque son municipios que no tienen recursos, inversión. ¿Cómo generan inversión si no tienen recursos? Esto es una lógica como la lógica de nuestro bolsillo. ¿Cómo generamos bienestar si usted no tiene ingresos? ¿Cómo hace usted que la familia salga de su pobreza cuando usted no tiene ingresos? Eso técnicamente se llama trampas de la pobreza. Municipios que no generan desarrollo, lo que hacen es que sus ciudadanos sigan en el fango de la pobreza, no pueden salir de ahí. Este es quizás el mayor reto que tiene Santander. Yo le iba a poner esa pregunta precisamente. Usted que es el director de la territorial ESAP Santander, ¿cómo puede la ESAP colaborar en ese sentido? Bueno, aquí convergen varias responsabilidades. Desde luego, este debe ser un esfuerzo del Estado, del sector económico de la sociedad. Los sectores económicos tienen que creer en estos municipios para generar empleo, para generar actividades económicas. Allí también deben haber, allí tienen que haber también administraciones públicas que generen también desarrollo económico. Eso es una de las tareas centrales, y es que hoy las administraciones públicas deben promover desarrollo económico en las ciudades, desde el municipio más pequeño, generando incentivos, promoviendo desarrollo. Esto es de ejemplos, los liderazgos son de ejemplos, los liderazgos en los municipios, alcaldes deben ser ejemplos, secretarios de desarrollo deben ser ejemplos, y esto se necesita hacer ejemplos. En conclusión, la administración pública tiene una gran responsabilidad, y es generar capacidades administrativas para que estas administraciones locales emprendan proyectos de desarrollo, emprendan políticas públicas, porque hay administraciones públicas locales que no tienen recursos, y allí tiene la escuela un gran papel. Y no voy a decir que hemos hecho nada espectacular en Colombia, estoy diciendo que la ESAP tiene que hacer eso y que lo estamos haciendo, y que tenemos que decir en una palabra esto: hemos marchado, pero no a la velocidad que lo requieren las administraciones públicas, y esto también le pasa al país. Okay. Le iba a preguntar exactamente frente a esa circunstancia. Entonces uno pensaría decir, no, pues entonces me voy a vivir a Bucaramanga o a Barrancabermeja. Sin embargo, allí también hay circunstancias de pobreza. Yo le preguntaría a usted, si usted tuviera la oportunidad de aconsejarle a alguien le dice, bueno, profesor, bueno, le digo profesor, pero realmente es el director de la territorial. Pero soy profesor, fundamentalmente. Eso es
lo que va por mis venas. Si yo le preguntara, profesor, ¿usted qué me recomendaría más? ¿Vivir en una ciudad grande con hartas oportunidades laborales y económicas pese a las dificultades, o preferible vivir en un pueblo donde hay menos problemas, aunque también de pronto menos oportunidades? ¿Usted qué recomendaría? Miller, son dos escenarios distintos. Primero, vivir en Bucaramanga implica compartir mayores niveles de conflicto, de interacción social, que es innegable por los indicadores que son de mayor violencia. La percepción de inseguridad en el área metropolitana alcanza el 55%. Eso no ocurre en un municipio donde se vive mayor tranquilidad. Okay. Es decir, la interacción social en Bucaramanga genera mayor conflictividad. Ahora, esto de que caminemos y hayamos avanzado hacia la reducción de pobreza es cierto, pero eso no significa que Bucaramanga no tenga pobres, ¿sí? Y que el 37% de su población sea pobre es muchos, y que haya una gran cantidad en extrema pobreza, eso también es cierto. O sea, es solo ver la foto del norte en algunos sectores para entender que hay miseria, que hay hambre, y que ese panorama de hambre y ese panorama de miseria, sin justificar ninguna condición violenta, son problemas sociales que van colocándole mayor estrés a una ciudad. Claro, usted puede encontrar aquí oportunidades, usted puede ir al centro comercial, usted puede ir a un parque, usted puede generarse toda una cantidad de espacios, pero las circunstancias de estrés no se reducen. Sigue siendo el problema de la inseguridad, sigue siendo el problema de la pobreza, sigue siendo el problema de la convivencia que genera tanta conflictividad. Mientras cuando usted acude a un municipio pequeño de estos, donde ni siquiera aparece dentro del valor agregado municipal el 1%, usted va a encontrar lugares donde se puede generar mucho más armonía. Y esto ha sido de las estrategias después de la pandemia de algunos municipios, y yo creo que estamos en mora en eso. Y es que la pandemia nos enseñó, frente a la incertidumbre, que el regreso y el retorno al campo es una gran posibilidad, ¿sí? Que el sector agropecuario, a pesar de sus crisis, es un sector que se ha mantenido estable y que genera rendimientos y que genera utilidades, y que el campo lo aleja a usted del estrés de la ciudad, y que en la medida en que el compartir se le agreguen estos problemas del COVID-19, que no se ha ido y que el mundo nos enseña que sigue siendo una permanente amenaza, se vuelve mucho más lógico que el campo sea un punto de atracción. Mire, Miller, para finalizar esta idea, en el año de 1938 el censo nuestro nos daba el 70% en el sector rural, 1938. Para el año de 1964, hace 58 años, el censo decía que la mitad eran citadinos y la otra mitad rurales. Y para el censo del 2018, con las nuevas modificaciones que ha tenido el DANE, solo el 20% de la población está en el sector rural. Y yo creo que hay un retorno al campo que debemos repensar. Y esa es como la idea, cómo encontrar tranquilidad en medio de tanto estrés que nos genera el mundo actual. Antes de terminar, porque ya prácticamente se acabó el tiempo, quiero hacerle una pregunta y no la quiero dejar pendiente, y es: ¿cuántos hombres y cuántas mujeres se estudian en la SAP? O sea, no digamos el número específico, pero sí la proporción, porque en algunas circunstancias se señala que son mejores administradoras las mujeres. La pregunta básicamente va por eso. Mire, nosotros tenemos el 62% de nuestros estudiantes son mujeres, y eso implica un lugar que estamos luchando en este país, y es que la mujer
sea mayor protagonista de la política. Ya se logró mucho en este último proceso electoral, donde se pasó del 23 al 38% en la participación femenina en el Congreso. Se ha venido ganando espacio y eso es una lucha que se tiene que hacer para una ciudad, para una sociedad mucho más equitativa y con la igualdad de géneros. Señor director territorial de la ESAP Santander, señor Jacinto Pineda Jiménez, muchas gracias por habernos acompañado en este reporte especial. A usted, Miller, a todos, y por favor no olviden, antes del 20 de mayo, inscribirse. Se cierran las inscripciones de carácter gratuito para el programa de administración pública el 20 de mayo. www.esap.edu.co. Colombia es un país con grandes desigualdades y la única manera de mitigar esas desigualdades es a través de la educación. Muchas gracias, Miller, y a todos. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que estuvimos con el director territorial de la ESAP Santander, Jacinto Pineda Jiménez, quien nos dio una cátedra excelente. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Mi nombre es Miller Arevalo y pues como ya saben, en cada programa tendremos un invitado muy especial. Hasta pronto. El anterior programa fue producido por Corrillos.